One, One, two, three. one, two, Pretty woman. Hello. Hola, prepárense para explorar la existencia de un poeta, dramaturgo y músico que con su inmesurable talento y su espíritu vanguardista marcó un antes y un después en el panorama artístico del siglo XX. Desde su nacimiento en la Vega Granadina, donde la naturaleza y el folclore moldearon sus primeros versos hasta su trágico final, García Lorca vivió con una intensidad que se refleja en cada una de sus obras. Hostia, ¿cómo que García Lorca? Estamos hablando de Federico García Lorca. Diría Pau Maki. Coño, Miki. Coño, Miki. Este es nuestro personaje de hoy. Estoy muy emocionado. Qué emoción, a mí me encanta. Personajazo, la verdad. Yo soy Adela. Definitivamente, amiga. Siempre rompiendo la estructura. Yo decía por su final, pero está bien. Bueno, tenía que salir de esa opresión de alguna manera. Empecemos, ya, rápido. Muy bien. Federico García Lorca. A ver, ¿qué aspectos de la Granada de su infancia influyeron más en su obra? Muy bien. Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros, Granada, en Andalucía, el 5 de junio de 1898. ¿5 de junio? Espera, no me digas. Sí, yo tampoco. Pues, ¿qué va antes de cáncer? ¿Géminis? No. ¿Sí? ¿Es Géminis? Oh. Federico García Lorca era Géminis. Ajá, el 5 de junio de 1898. Excelente. Y bueno, la Granada de la infancia de Lorca fue mucho más que un simple escenario, fue el crisol donde se forjó su sensibilidad artística, los paisajes de la Vega, el influjo del folclore andaluz y el misticismo gitano, así como la coexistencia de culturas como la cristiana y la árabe y la profunda religiosidad de la época. Todo ello se entrelazó para crear un imaginario poético único en Federico, desde las canciones populares que escuchaba en su hogar hasta los misterios de Alhambra, Granada, y proporcionó un manantial inagotable de inspiración para él. Su papá era terrateniente, su mamá era maestra y entonces a sus hijos les inculcó como la lectura, la poesía, la música. De hecho, Federico en su infancia y en la universidad era a veces más conocido por su talento musical que por lo que escribía. Entonces era un eso no lo sabía, no sabía que era músico. Genio, le sabía el piano, pero re bien. Ay, ya. Imagínate. No puedes hacer tantas cosas y que te vaya bien en todo. Qué envidia. Y entonces, pues gracias a eso, sus obras están llenas de canciones, de poemas y de musicalidad. Excelente. Uh-huh. ¿La próxima? Adelante. ¿Cómo describirías la relación de Lorca con la generación del 27 y su papel dentro de ella? Muy bien. Bueno, este muchacho en 1915 inició sus estudios de filosofía y letras en la Universidad de Granada y se tituló como en estudios de filosofía y literatura. Ay, wow, qué padre que lo junten. Así es. Ay, imagínate, qué bonito. Más fácil, o sea. Ya todo incluido. Y en 1919 ingresó a la Residencia de Estudiantes de Madrid, lo que viene con la siguiente pregunta. ¿Por qué esta Residencia de Estudiantes de Madrid era un lugar que tenía poco de haberse inaugurado y que más que una universidad era un centro estudiantil en el que las futuras promesas de España estaban ahí, tanto en las ciencias como las artes y las humanidades? Y por supuesto el señor estaba ahí alojado. Ahí estaba alojado porque los papás de Federico le recomendaron que lo llevaran, porque obviamente esto costaba, pero ellos siempre fueron acomodados, digamos que Federico tuvo ese privilegio, y entonces sus papás le pagaron la residencia, la cual nunca abandonó, en donde se empezó a codear con celebridades del arte, tales como Luis Buñuel, Calucci Records. Ay, no dijimos que estábamos en Calucci Records. Bueno, pero si no, ¿dónde más? A ver, ¿dónde está? Ahí viene la bebé, ¿eh? Ay, un aplauso para Calucci. Say hi, amor. Bueno, bien. Entonces se codeaba con personas como Salvador Dalí. ¿Quién? Y Luis Buñuel. Y entonces, tanto en la universidad como en la residencia,
empezó a asistir a tertulias Mm. poéticas. Ay, como las que tú tienes aquí. Exactamente. En las que pues se hablaba de las vanguardias, se hablaba del arte, de la poesía, de la política, o sea, eran las personas intelectuales y artísticas de España, ¿no? Y entonces, pues él empezó como a formar una, no quiero decir élite, pero un grupo eh, que, que, que influyó en la generación del 27 como Federico García Lorca, él obviamente siendo autor, dramaturgo y poeta, ¿no? Y Y bueno, músico resulta. exacto. Y no solo fue miembro de la generación del 27, sino que fue una de sus figuras más carismáticas e influyentes y centrales. Y es que se dice que Federico no era admirado por su genio, o sea, sí, pero era admirado por ser Federico. O sea, él mismo ya era Su propia personalidad ya era magnética. una hermosura. O sea, dicen, no decías hace calor o hace frío, dices hace Federico. O sea, Oh. imagínate la presencia de este muchacho, ¿no? No, pues no. Y que, bueno, aportó frescura lírica inigualable y conexión con las raíces populares de las tradiciones de España. Su alegría y su talento musical y su capacidad para conectar con los demás lo convirtieron en el alma del grupo. Guau. Así es. Y hay muchas fotos de él donde está con todos sus compañeros y están echándose su cafecito o su té, Ay, qué a todos con gusto. su moñito y su frac muy elegantes, hablando de poesía y de música. De Y filosofía. sí, porque aparte pues eran personas muy cultas y asistían a obras y a conciertos, entonces pues se la pasaban así súper bohemios y súper guay. Excelente. A ver, Poeta Nueva York es una obra clave. ¿Qué vivencias y reflexiones de Lorca se plasman en ella? Bueno, él viajó a Nueva York en 1929, de 1929 a 1930, porque también visitó Cuba. Ah, Pero su experiencia en Nueva York, bueno, se lo llevaron allá porque había tenido una decepción amorosa en ay, la siempre. residencia estudiantil. Mm. Exacto. Por eso ni me interesó el nombre del muchacho, porque pues mi Federico se me deprimió tanto que sus papás dijeron tenemos que hacer algo y un amigo dijo me lo llevo a Nueva York. Ay, qué suerte. Qué Imagínate. padre. Porque hablando de sus relaciones, él, digamos, o sea, era abiertamente homosexual en la época de 1900, principios de 1900, ¿no? Estamos Eso requiere coraje, ¿no? exactamente. Y que también eso, hablando de que era muy carismático entre su grupo, había personas homofóbicas, como lo ha sabido siempre, que lo rechazaban, pero que cuando Federico tocaba el piano en la residencia, todo el mundo regresaba y se quedaba escuchándolo. Yo no sé por qué no entendieron la lección a partir de eso, ¿no? En fin. Ah, Pero bueno, Lorca en Nueva York. Es una Poeta en Nueva York, que es de Federico García Lorca, es una obra fundamental y testimonio desgarrador de la estancia de Lorca en la bulliciosa y la abrumadora metrópolis de Nueva York. En estos versos, Lorca plasma su confrontación visceral con la deshumanización de la sociedad moderna, el racismo, la opresión de las minorías. Es un grito poético de angustia y desamparo, una obra que a pesar de los años sigue siendo increíblemente actual porque él venía de un lugar muy rural, con campos y animales y tradiciones, y llegó a una a ciudad, la inmensa ciudad, a la gran a ciudad. la gran ciudad, pero que en contraste era gris, las personas eran muy diferentes, el ambiente era muy diferente, el capitalismo era pues totalmente reinante, y entonces pues contrastaba con el mundo bello y un poco ingenuo o inocente del que él venía, ¿no? Y entonces, bueno, dijo, pues voy a capitalizar mis traumas en Nueva York. Ah, eso es muy Taylor Swift de su parte, Lorca. Hostia, que los atendemos en un minuto. Es que la Caluchi ya tenía que irse, tenía que retirarse. Pero bueno, esta fue su experiencia en Nueva York y Poeta en Nueva York lo publicó. Ay, Diosito, se me está perdiendo. Ahorita te doy ese dato porque no me acuerdo. Pero, pues habla sobre el golpe que tuvo él al llegar a esta gran ciudad. Claro. A ver, sus tragedias rurales como Bodas de Sangre o La Casa de Bernarda Alba son icónicas. ¿Qué temas universales exploraba en ellas?
Dios mío, todo acababa muy mal. Todo acababa muy mal y daba lecciones acerca de la doble moral, obviamente del machismo, obviamente de la mujer como simple objeto de procreación. Y entonces, por ejemplo, en Yerma, que es un personaje estéril, Ay, me sin... encanta Ay, a mí Yerma. también me encanta Yerma. Janine, Te Janine. amamos, Janine Valrosa. Sí, te amamos y a tu trabajo. Te amamos. Y de esa obra, sin spoilearles nada para que la lean o para que vean una película sobre Yerma de Federico García Lorca, es una mujer estéril que se siente inútil porque en una época donde las mujeres sirven simplemente para procrear y ella no puede, tiene una crisis existencial horrible, ¿no? Ujú. Y obviamente, pues como está casada con un tipo al que tampoco le importa tener hijos porque ya tiene la tierra y una mujer que lo, que Que lo va a lo atender el resto de que sus lo va a días. atender, las necesidades de ella pasan a segundo plano y entonces pues ella no puede cometer la barbaridad de irse con otro y tener hijo con otro porque ¿cómo va a hacer eso una mujer? Porque eso es un escándalo y digno de que te apedreen en la calle. Ahí sí bigamia y ahí sí, quién sabe qué Sí, tantas. en Ajá, el caso de las mujeres, en el exacto. caso de los hombres hay toda la libertad. Y entonces, Un harén. hablando, Ujú. hablando de las tragedias rurales de Federico García Lorca, pues estos eran los temas que exponía. Lorca abordó con maestría el destino trágico, la pasión desbordada, la represión social, el honor, la frustración de los deseos y la lucha desesperada de la mujer en una sociedad patriarcal y asfixiante. A pesar de estar ambientadas en la España, estas obras resuenan profundamente en la condición humana de cualquier rincón del mundo, ¿no? Sí, y tiempo, también atemporal, ¿no? Como Así que es. sigue entregando el mensaje debido. Y bueno, como dice aquí el teleprompter, pues sus personajes estaban atormentados, sus personajes desde el inicio ya están a punto de estallar. Ay, eso me encanta, que empiece con la crisis. Ese, o Sí, sea, aquí empieza con el nudo. Dice aquí, el nudo se vuelve peor. O sea, ya captamos al público desde el inicio. me encanta. Y bueno, las obras más populares son Yerma, La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre, con destinos fatales. Y las pobres protagonistas y víctimas del sistema son las mujeres, ¿no? En este caso. Así es. A ver, la música y el folclore andaluz son elementos recurrentes en su trabajo, por todo lo que ya nos contaste, ¿no? De su Así es. infancia. ¿De qué manera los integraba en su poesía y teatro? Muy bien. La música y el folclore andaluz no eran un mero adorno en la obra de Lorca, eran la sangre que corría por sus venas poéticas y Ay, dramáticas. ay, ay, ay. ¿O no? Dramatismo, Drama. dramatismo. Porque Lorca siempre amó Fuente Vaqueros Granada. O sea, él siempre amó ese lugar y quiso darle todo. Y cuando se presentaba con quien se presentaba, decía: Soy Federico García Lorca y soy de Fuente Vaqueros. O Y que se sea, vengan a enterar todos. siempre ponía en alto el nombre de su tierra de nacimiento y además quería rescatar las raíces como las raíces, el folclore tales como el cantejondo o los cantares, todos los cantos de España que eran, digamos, más rurales o más burdos en comparación de lo que la sociedad o el arte ya había avanzado. Él siempre quiso rescatar como esta parte de su pueblo, ¿no? Ujú. Engrandecerlo y que se diera a conocer en toda España. Él integraba el cantejondo, las nanas, las coplas y los romances de forma orgánica y magistral en su poesía. Para Lorca el folclore era la voz más pura del pueblo, el alma de una cultura. Eh, y supo elevarlo a la categoría de alta arte, fusionando lo popular con lo oculto de una manera única. Ay, mucho filósofo de su parte. Sí, además tiene obras que son como con un verso mucho más eh, complejo y otras que sí llevan imágenes poéticas, pero que son como mucho más coloquiales. Entonces, como que tuvo varias fases. Au. Así es. Lorca experimentó con diferentes formas artísticas. Sí, ya vimos que hacías de todo. Gracias por estregármelo en la cara. ¿Cómo se manifiesta su interés por el dibujo o la música en su carrera? Ay, no, dibujo también. Sí, Artes gráficas y plásticas también.
y dramaturgia. Mm. Lorca fue un artista total con una sensibilidad que trascendía las fronteras de la literatura. Su interés por el dibujo se manifiesta en sus sorprendentes ilustraciones, a menudo con toques surrealistas. ¿Por qué? Porque Porque convivió con el Dalí. con Salvador Dalí, que fue un gran amigo suyo y con el cual tuvo un enamoramiento, pero encarnizado. Ay, eso me gusta. Chismecito. Qué bueno. ¿Qué? Ay, ahorita cuentas ese chisme. Ese chismecito. No está bonito. A ver. Toques surrealistas se complementan y enriquecían sus textos. Su profundo conocimiento y amor por la música, especialmente el flamenco y la música clásica, influyó directamente en la musicalidad de sus versos y en la estructura rítmica y dramática de sus obras. Además, como dije, era un talentoso pianista y un gran improvisador. Además O de sea todo. que hasta estando pero tenía sus rutinas ahí. Encantador el muchacho. El roast. Y bueno, hablando del chismecito con Salvador Dalí, A ver. que muchos dicen que anduvieron o que no sé qué, incluso hay fotos donde están tomados de la mano o donde están como en un contacto físico comprometedor ante la imagen pública. ante la heteronorma. Ante el sistema. Exactamente. Y bueno, se conocieron en la residencia de estudiantes de Madrid. El primero que llegó fue Luis Buñuel, luego llegó Federico García Lorca y luego llegó Salvador Dalí, y obviamente convergieron en estas tertulias y en todos estos momentos que vivieron juntos en esta residencia y se hicieron muy amigos. De hecho, Salvador Dalí diseñó la escenografía de la primer obra que estrenó Federico en 1920, que se llama El maleficio de la mariposa, que es una obra que es una fábula trágica con tintes surrealistas, y Dalí le diseñó la escenografía. ¡Ay, qué a gusto! Imagínate haber visto eso. El proceso, ¿no? Los bocetos. Y bueno. Así en teatro, filosofía y literatura de 30 pesos los jueves ahí. Ver escenografía de Salvador Dalí con la dramaturgia de... En el Juan Ruiz de Alarcón. Qué sueño, qué fantasía. Y bueno, se llevaban muy bien y tuvieron gran conexión. De hecho, Federico pasó unas vacaciones en Cadaqués, que era el lugar natal de Salvador Dalí, y se la pasaron re bien. Uno no sabe si se agarraron la mano, si se besaron la boca o si simplemente pues se hacían muy buena compañía. ¡Que los amigos no se besan! Eso ya es cosa de ellos. Ay, qué gusto. Porque pues tampoco hay muchos datos sobre eso, y obviamente si estaban en una época mega homofóbica que van a andar diciendo nos besamos en Cadaqués, ¿no? Pues sí. Pero entonces, hablando precisamente de la homofobia, y su relación también con Luis Buñuel, la relación con Luis Buñuel se dañó o hubo una separación debido a que el pensamiento de Luis Buñuel era mucho más conservador y entonces empezó como a tenerle distancia por ser homosexual, ¿no? Así es. Y finalmente su relación o su cercanía con Salvador Dalí se quebró. O se dañó, sí, se dañó, porque Federico publicó un romancero gitano donde rescataba los cantares de su tierra, y a los surrealistas de Luis Buñuel y Dalí les pareció que era algo como muy burdo, como muy del populacho, y que como la tendencia era el surrealismo, que nada que ver, ¿no? Que se alejaba de las nuevas corrientes impuestas. Así es, y entonces eso hirió mucho a Federico García Lorca porque pues sus grandes amigos lo estaban rechazando, uno por homofóbico y el otro por por purista, gusto artístico. Ajá, sí, por ahí. Porque aparte para Federico García Lorca él tenía el pensamiento de que para poder quebrar una línea había primero que estudiar la línea, ¿no? Pero el pensamiento de Dalí era la línea estaba torcida desde que yo la concebí, ¿no? Ay, pero bueno, es que Dalí también tuvo sus cosas, ¿no? O sea, también tuvo sus momentos de estudiar la forma y la línea y ya después la rompió, así que pues que entendiera que volver al origen de vez en cuando, pues tampoco era... ¿Y que le andes diciendo eso a mi Federico García Lorca? Perdóname. No. Perdóname, pero el día que escribas La casa de Bernarda Alba te callas. O sea... Oye. A ver. Muy bien. ¿Cuál crees que fue el mayor legado de Federico García Lorca para la literatura española y mundial? A ver. Pepe el Romano. Pepe el Romano. Es lo mejor que dejó. Pepe el
Oye, mano. ese hombre es capaz de todo, dicen. Oh. Imagínate. ¿Cuántos tenía? Creo que 24 años tenía Pepe. He was about my age. Tenía 24 y se iba a casar con Angustias de 40. ¿Y cuántos tenía Adela? Adela creo que tenía 19 o 20. Mm. Oye, pero bueno, el legado de García Lorca es su asombrosa capacidad para universalizar lo particular. Logró fusionar a la tradición española más arraigada, el duende que es como la inspiración, como la chispa, Como la musa, ¿no? ajá, la musa. O sí, exacto, o como cuando alguien tiene ángel, ¿no? Pero a nivel como artístico, ¿no? El vómito verbal, el vómito El creativo. vómico artístico. El dolor andaluz, arzaluz iba a decir. El dolor Saludos al maestro saludos, Alberti Alberti Arzaluz. 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 La pasión trágica con las vanguardias artísticas europeas, creando un lenguaje poético y teatral que es inconfundible. Nos dejó una obra que sigue conmoviendo, desafiando y revelando las complejidades más profundas del ser humano. Es un faro que continúa iluminando la literatura mundial. Sus obras se han presentado en todos lados. De hecho, creo que La Casa de Bernarda Alba se estrenó en Buenos Aires en el 45 y fue un éxito. Ándale. Creo que la única que no fue un éxito al principio fue El Maleficio de la Mariposa, porque a la gente le pareció muy rara una obra donde los protagonistas eran cucarachas. Como que en los años 20 dijeron esto estaba muy Pero raro, con Kafka todo estaba bien. O sea, pero a Gregor no le dijeron nada. Fue a pesar de que tuvo el diseño del maestro Salvador Dalí y de que tenía el texto de García Lorca, no fue un éxito hasta mucho después. Pero digamos que Federico siguió como confiando, siguió escribiendo, como que desde ahí el mal augurio de Salvador Dalí, ¿viste? avanzó, Ay, yo ¿viste? parece que tengo algo en contra de Dalí. La verdad ni lo conocí, o sea. Él habla muy bien de mí, así que Él dice cosas muy lindas de mí. sí. Vamos a ver, vamos a ver. La vida personal de Lorca, ¿cómo crees que influyó en la temática de su obra, especialmente en la exploración de identidad y la marginación? A ver, la vida personal de Lorca marcada por su homosexualidad en una sociedad profundamente represiva, conservadora, homofóbica, retrógrada, resuena de manera poderosa en la temática de su obra, su exploración de la identidad oculta, el deseo prohibido, la marginación y el sufrimiento del ser diferente se filtra en sus personajes que anhelan desesperadamente la libertad y chocan brutalmente con las convenciones sociales. Hay un eco íntimo de su propia experiencia y vulnerabilidad en la voz y el destino de sus personajes más apasionados y atormentados. Por ejemplo, en El Maleficio de la Mariposa, habla sobre una comunidad de cucarachas que viven en el campo y entonces Lorca te dibuja los juncos y los lagos y los Y nenúfares, las ¿no? 6 patas. Mientras ellas dicen poesía y así, cucarachas, son cucarachas, Ay, qué todas son cucarachas. hermoso. Hay que hacerlo musical. Estaría bonito, está bonito el texto. Les recomiendo leer El Maleficio de la Mariposa. Eso sí que no lo conozco. Muy, muy bonita, Eso sí que es no la lo primera obra conozco. que publicó, su primera obra. Y bueno, en esta obra, hablando de deseos reprimidos o de lo prohibido, un cucarachito se enamora de una mariposa herida y trágica que llega a volar por ese campo, ¿no? Pero es un amor imposible. Desde ahí mostrando que no se puede, porque Que dicen que está mal. Exacto. Y bueno, obviamente en la casa de Bernarda Alba, pues esta señora buscando que sus hijas tengan el mejor destino con eh, ¿cómo se llama El esto? luto con la... Con tu reputación Ah, intacta, pues ya pues tiene a sus hijas encerradas y la más grande ya tiene 40 y no ha salido de ahí, ¿no? y no ha tenido contacto con nadie ni Y nada no por pueden tocarlas porque la guardar esta mujer, imagen. ajá, exactamente. Entonces, pues eso se refleja en sus obras, en Bodas de Sangre, igual es una novia que se va a casar y se escapa con su amor de toda su vida. Ah, gusto. Y bueno, Yerma es esta mujer atrapada en, pues si ya no pudiste tener hijos con pues ni modo, mi amor, Y qué fuerte te toca resignarte. que su anhelo, que su misión, que su destino, ella lo sentía como religiosamente ser madre. Y si no, se sentía vacía y se sentía Así sin es. propósito y sin, o sea, completamente válido
pero me refiero a que pues es una cosa complicada que justo por el contexto ese sea tu único propósito o que sin él no te sientas completa. Así es, y provocada por eso, por su contexto, como dices. Aparte en esa obra, él también tocaba temas como paganos, porque hay una señora que le dice, mira, te vas a ir a rezarle al santo, y entonces en esa fiesta se te va a cumplir el milagrito, porque ahí hay muchos hombres, Ay, me encantan las ¿no? brujas. Cuando aparecen las brujas y que empiezan a prender humo y que los inciensos, digo, bueno, ya llegamos a Ya buenas manos. llegamos a tierra sagrada. Entonces también tenía esta cosa como pagana, como culta. A Yerma se le propone pues que pueda procrear con otro hombre y decir que el santo le hizo el milagro, pero pues ella vive atrapada en el que dirán, en decir yo soy una mujer pura y soy una mujer correcta y yo no voy a manchar el honor de mi familia. Casta. Poniendo mis deseos propios, Por encima de lo que dicta la sociedad, por encima de la norma. así es. A ver, esta pregunta ya me entristeció. ¿Cómo que su asesinato al inicio de la guerra civil? Ay, O sea, ¿vamos a continuar con esto del Angelines Fernández o qué? así es. Bueno, pues resulta que en... A ver, su asesinato al inicio de la guerra civil es un hecho trágico. ¿Cómo ha afectado este suceso la percepción y el estudio de su figura? Discúlpame que nunca te pregunté. Solo te dije, me puse triste, pero... Porque viste asesinato, dijiste como que me lo mataron. Ok, bueno, Federico García Lorca fue director artístico de La Barraca, una compañía teatral en tiempos de la Segunda República Española. Digamos que se tumbó la monarquía y entonces existió una Segunda República y entonces España lo que buscaba era promover los valores culturales y llevar teatro a las zonas más marginadas y entonces decidieron poner de director artístico a Federico García Lorca Pésima elección. para que rescatara los clásicos del siglo de oro como los entremeses cervantinos, por ejemplo, la vida es sueño, de Calderón de la Barca, el burlador de De Sevilla. Sevilla. Ahorita se me El olvidó. Javid. Saludos a Teresina y a todas las burladoras de Sevilla. A Ingrid. A Ingrid, a Agustín, a A Jorge, Janine. a Janine. Ay, ahorita no me acuerdo de los demás. ¿Pero de quién es el burlador? Tirso de Molina, de burladores de Sevilla de Y yo Tirso de Molina. mencionando. Y Fuente Ovejuna, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues obviamente, él siempre, aunque nunca militó ni en derecha, ni en izquierda, ni nada de eso, pues su actitud siempre fue liberal y humanista, tratando de que la cultura fuera algo gratuito, un privilegio para todos, ¿no? Y entonces, en 1936, estalla la Guerra Civil Española. Eh, Obviamente es un choque entre estas ideas liberales y lo conservador, como siempre, Como siempre. como siempre, ¿no? Y obviamente al final triunfa lo conservador, que Ay. es cuando Franco llega a España pues A imponer su a imponer milicia. su fascismo, maldita sea. Pero bueno, hablando de y esto tiene que ver, este contexto tiene que ver con el asesinato de García Lorca, porque entonces como cambió el sistema, como ya no somos republicanas, como ya no somos liberales, y Federico García Lorca pues promovía la cultura, estaba tachado como pues un rebelde, un revoltoso, aunque no lo fuera, ¿no? O sea, finalmente él nada más escribía y hacía teatro, pero pues apoyaba lo liberal, ¿no? Daba más ese mensaje, aunque no se proclamara de un lado o de otro, pues sí estaba un poquito más tirándose hacia un ideal Así es, republicano, dices tú. republicano. Y entonces, pues empezó a estar en la mira hasta que lo detuvieron en 1936, cuando él regresa a Granada, es detenido el 16 de agosto del 36 y fusilado ese mismo día. Y la ¿Qué? razón ¿Hasta el principal, mismo día? sí, o sea, eso no llevó juicio, esto ya estaba premeditado, fue una víctima del Estado. Y la razón de su fusilamiento no fue ser republicano,
Ay, No fue ser no, liberal. no, 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 no. Ay, a ver, sorpréndeme. La razón por la que fusilaron a Federico García Lorca fue por ser homosexual. Ah, Y de hecho, sus restos no se sabe dónde están porque fueron tirados a una fosa común. ni para ir a besar su tumba y llenarla de labial. Así es Estoy que muy molesta. tendremos que ir a toda Granada a llenarla de flores. Estoy lista. Sí, triste pero cierto. Y el asesinato es sin duda un hecho trágico y una herida abierta en la historia de España y del arte. Este suceso no solo truncó una carrera literaria en su punto más álgido, sino que simbolizó la barbarie, la intolerancia y la represión cultural que se desataron en ese país. Su muerte ha magnificado la percepción de su figura, convirtiéndolo en un mártir y un símbolo universal de la libertad de expresión y la lucha contra la opresión, lo que ha impulsado aún más el estudio y la difusión de su obra. Bueno. Digo, lamentable su muerte, pero él dijo, bueno, entonces ya soy un símbolo y entonces ya nunca me van a olvidar. Utilícenme como representación. Así es. A ver, Este punto estuvo triste. estuvo muy feo, ya me enojé. Bueno, ya la última, porque estoy enojada, ¿no es cierto? Si tuvieras que recomendar una sola obra de Lorca a Caray. alguien que no lo conoce, ¿cuál sería? ¿Y por qué La Casa de Bernarda Alba? ¿Cuál sería y por qué? Ay, bueno, La Casa de Bernarda Alba es mi más favorita de Federico García Ay, la verdad Lorca. también es que son chismes, pero bueno, y todos Sí, se odian y todos es una todo está a punto como, de estalla. como dicen, como cuerda de violín así, pero a nada de quebrarse, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, según considero yo, La Casa de Bernarda Alba, a pesar de que tiene imágenes poéticas, siento que no es un texto que cueste tanto como Sí, de de entender, o sea, integrar la además cosa. desde el inicio, o sea, como que todo es muy claro, entonces, Y pues mira, ayuda que transcurre en poco tiempo y en un solo lugar, o sea, todas esas cosas. y que, ajá, Porque claro, sinceramente luego con otras yo me pierdo y yo estoy así de que, ay, ¿dónde era esto? ¿Qué le hago? ¿Qué? Así sí, sí, como que sí, sí. como las comedias de enredos de Molière, que de pronto son muchos personajes Y y digo, dices, ay, Dios mío, no, ajá, o hasta con sea, Agatha Christie de pronto dices, ay, Dios, ya son muchos, bueno, es la bueno, idea, ¿no? esta sí es la idea, ¿no? Pero Pero sí yo recomendaría, obviamente, La Casa de Bernarda Alba, todas, o sea, las voy a recomendar todas, yo no voy a sí. obedecer esto, Yerma, Bodas de Sangre, El Maleficio de la Mariposa, tiene otra obra que se llama Marianita Pineda o Mariana Pineda, que también fue de sus primeras obras y que habla de una mujer, aquí como que resaltan los tintes liberales de Lorca, porque es una mujer que en una bandera cose motivos liberales y entonces pues es perseguida por esta razón, por apoyar el Mm, movimiento liberal, ¿no? pero qué presagio. Imagínate. Hasta en eso se puso dramático. Pero obviamente también se recomiendan El Romancero Gitano, donde se rescata como la cultura de su pueblo, de Andalucía. Y de Andaluz. hecho, Andalucía. Y de hecho, guardé aquí algunos fragmentitos de poemas. ¡Oh! Lectura Lectura dramatizada como dramatizada. final y cierre de este episodio. Para que tengamos una perspectiva de cómo se escuchaba lo que él escribía. Una pintita. Ay, además leído por ti, me encanta. Esto va a estar, estoy lista. Y cómo fue evolucionando, ¿no? Estoy lista, maestro. También para que podamos como concluir en cómo, en general, cómo fue su obra, ¿no? O Ujú. sea, cuáles son sus características, ¿no? Ahora sí que una probadita. Entonces, a ver, esto es un fragmento de Impresiones y Paisajes de Lorca de 1918. Este primer poemario lo escribió a raíz de que falleció su maestro de piano, que se llamaba Antonio Segura Mesa, y entonces dejó el piano y empezó con la escritura en homenaje a este personaje que le enseñó piano. Y Wow. entonces, este poema o este fragmento se llama La Cartuja. Voy a leer nada más un pedacito, ¿eh? De acuerdo. Nada se oye. Nuestras pisadas son insultos que despiertan a los ecos lejanos. De cuando en cuando, al detenernos en nuestra marcha, fluye el plomo de la quietud con toda su pasión. Huele a membrillos al pasar por algunas habitaciones umbrosas. Huele a sufrimientos y pasiones casi ahogadas.
No sentí nada, no me transmitió No vi nada. nada. No hubo olores, No hubo texturas, ambiente, emociones. nada. Bueno. Bueno, el siguiente es un fragmento de El maleficio de la mariposa. Ay, son varios. Es Ay, un texto de la mariposa que llega y de la cual se enamora mira, este traigo un cucaracho. anillo de mariposa. Ay, mira, es del maleficio de la mariposa. No se ve. Y dice la mariposa: Pobre mariposa, con estas alas rotas, vengo del jardín del amor y no he encontrado más que espinas. Soy la reina de los aires, la dueña del éter y la flor de la luz, y estoy sola. Sola, siempre sola, nadie me quiere, nadie me aguarda. Ay, qué amargura, mi corazón es un jardín seco donde no florece ni una sola sonrisa. ¡Ay! ¿Qué tal? No, espero que no se sintiera la mariposa. Pues imagínate. Porque la describió, pero espero que no se sintiera así. Esperemos que no. Tal vez fue ese amor por el cual se fue después a Nueva York, ¿no? Bueno, el siguiente es un fragmento de Canción del Jinete del libro de poemas, es decir, la siguiente publicación de Federico. Canción del Jinete. Córdoba lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja. La muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. Este me encantó porque hasta comida metió. Tauro Tauro a y eso, prueba. sí, y eso que no era Tauro el muchacho. Bueno, el siguiente es un fragmento de Mariana Pineda, que es la obra que hablo de esta mujer que cosió motivos en una En la bandera. bandera. Y que aparte, este personaje desde el inicio tiene una problemática por el amor de una persona. Aquí se trata de un amor imposible porque ella está sufriendo por el amor de alguien que no está con ella y es consolada y ayudada por alguien que está enamorada de ella, pero ella no le corresponde. Esto suena a Oh, mi amor del músico. Muy hermosa la situación, ¿no? Y es un texto de Mariana que dice: Qué solos los caminos de Granada, qué solos los caminos de la tarde. Las piedras tienen voces de suspiros y los cipreses brazos de gigantes. Y el viento que no mueve las estrellas ni la espuma del mar sobre las playas, pero que sí me agita el corazón con la melancolía de la sangre. ¡Ay, no! ¿Cómo te quiero, Federico García? ¡Qué imágenes! Estuvo fuerte esa, No mueve las estrellas y no mueve las olas, pero sí mueve con la melancolía de la sangre, mis sentimientos. Dios mío. Tranquilo. La melancolía de la sangre. Dolió, ¿no? Ok. El siguiente viene del romancero gitano que rescata el folclore de Andalucía. Bueno, que todo ha mencionado algo del lugar. Sí, como que como sus referentes siempre son la luna, los frutos, las plantas, el amor, la muerte, la soledad. La melancolía. Por eso me encanta. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño le está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de puro estaño. Huye luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame, no pises mi blancor recién almidonado. Luna, luna, luna. Hacia la luna. No le gustaba la luna. No significaba nada. Ese para poema él. Evidentemente lo escribió viendo al sol. O sea. Lo escribió pensando en cualquier otra cosa. Este es de Poeta en Nueva York, de la Aurora, de cuando llegó a esta ciudad y entonces dijo... Welcome to New York. It's been waiting for you. Ay, no, pensé que era Welcome to the City, pero es Welcome to the 60s, pensé que era City. Me equivoqué de palabra. Pero bueno, entonces Federico García Lorca llegó a Nueva York y dijo, esto está horrible, y escribió. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de palomas negras que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando nardos de angustia dibujados sobre el arte. ¿Qué? ¡Guau! ¿Qué tal, Las aguas podridas me encantó. O sea, ¿viste cómo está acostumbrado él a que todo fluya, a que el aire se lleve las olas del mar y que
Y Que que todo, diga, aquí está estancado porque está entre 4 muros y por eso el viento llora y y todo está podrido y hay aves, pero están entre la porquería. pero de todas formas juegan y ¿Qué tal, eh? lo bueno que estaba sorprendido ahora que si no le hubiera gustado el lugar. Imagínate. Y ya por último, este es de Yerma. Ay, estoy lista. Es un texto de Yerma. Ay, qué campo de amargura. Ay, qué puertas cerradas. Siento como si tuviera un nido de víboras en el vientre y no la dulzura de la paloma. ¿Para qué quiero yo estas lanas? ¿Para qué quiero este cuerpo si no es para un hijo? Me iré a los montes, a la sierra y allí en la jara y el tomillo me echaré con las cabras y tendré crías. Yo quiero parir, quiero tener un hijo que corra por el campo, que grite, que muerda, que se coma el corazón si quiere, pero que lo tenga. Y mi marido, él con sus ovejas y yo con mis lanas, él con su agua clara, yo con mi fuego. Maldita sea mi estampa y la del hombre que me tiene seca. Ay, Dios mío, que se coma el corazón si quiere, pero que Pero que lo lo tenga, tenga, que le lata, que que exista. haga lo que quiera, que me haga un tiradero de casa, pero que esté aquí en la casa, si no hay mucho silencio. Imagínate. Y bueno, esos son un poco de fragmentillos de obras o poemas de Lorca. Mal observador, mal analizador, No sabía darle una imagen a los sentimientos, no sabía describir nada con ni palabras. manejar la metáfora. Qué poema tan vacío, la verdad. Escribió banderita, banderita, así, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, Es queridos oyentes de Biografiados, biografiados. ha sido un verdadero honor y un placer compartir con ustedes, como cada semana, estos intrincados caminos por la guerra civil o por cualquier otra guerra que se nos Esta tope. vez fue española. Exacto. Los triunfos y los desafíos de las mentes más brillantes y las figuras más influyentes de la historia. Nos despedimos por ahora, pero recuerden, la historia sigue escribiéndose y siempre habrá una nueva vida que descubrir. Hasta la próxima aventura. Goodbye. Los queremos mucho. Adiós. Dice Caluchi que Adiosito. adiós. Caluchi los quiere.